hostia, pues a lo mejor tus $1000 que esperabas perder son 200.000. Lleva 10 años como trader, 8 años sin resultados, sin ganar, sin proceso definido, sin rumbo. Me sentía un paquete, o sea, me sentía que no valía para eso. Te expones literalmente a quebrar la cuenta, ¿no? De esos 8 años me sobran 5, yo creo. Y esos 5 probablemente los perdí. Lo que veo es que voy a llegar a Small Caps y besar el santo. Lleva 10 años como trader, 8 años sin resultados, sin ganar, sin proceso definido, sin rumbo. Un recorrido al final con errores, cambios de mercado, sistemas incluso frustrantes. Solo al final, después de ese calvario, llegó el giro. En menos de 2 años, Sergi Draun ha logrado cerca de 1 millón de euros de beneficios documentados, ahora nos contará, con meses puntuales de más de 230.000 euros. Toda su operativa al final es pública, con resultados reales, drawdowns severos y una metodología estrictamente sistemática. ¿Cómo se sostiene alguien durante 8 años perdiendo o sin resultados? ¿Y cómo es el día en que todo se transforma? ¿En qué momento exacto se empieza a operar de verdad? Sergio, ¿nos explicas? Bueno, los primeros 8 años se llevan con más ganas que otra cosa. O sea, al final, si no te apasiona esto, no, obviamente no aguantas tanto tiempo sin ver resultados, ¿no? Entonces, pues se llevan día a día, partido a partido, que yo soy del Atleti. Siempre con la esperanza de que el siguiente partido le des la vuelta a la cosa, ¿no? Y empiece a ir bien, pero bueno, sí que es cierto que hay momentos, obviamente, durante tanto tiempo que uno duda de sí mismo, duda de si se metió si tomó la decisión correcta metiéndose en este embolado, ¿no? Y sí, claro que hay momentos muy duros, pero bueno, al final uno quizás sea más cabezota de lo que sería sano ser. Y por suerte, ¿no? Por suerte puedo decir que persistí cuando todo iba mal. Y no sé, o sea, tampoco es que sea algo que sea de un día para otro las cosas empiezan a funcionar. Obviamente, sí que hay un punto de inflexión muy claro en mi carrera, que parece que fue, no sé, dar con la tecla, pero realmente lo que se estuvo cultivando durante esos 8 años fue lo que permitió que luego, sí, con un cambio que hubo ahí de nicho, de repente empezase a materializarse en algo que era lo que estaba buscando, ¿no? Fantástico, Sergio. Bienvenido a Trading Antifrágil y Muchas espero que estés a gusto con nosotros. Vamos a indagar un poco en todo ese recorrido, ¿de acuerdo? Allá vamos. Muchas gracias por traerme, chicos. Bienvenido, bienvenido, Sergio. Un placer, un placer. Bien, al final vemos que ese recorrido es un poco tortuoso al principio. Dices que al final das con la tecla, ¿no? De alguna forma. Pero al final, ¿cómo es el punto en el que cambia eso? Es decir, el último año en el que tú estás con pérdidas y al final haces la transición, porque la transición al final es, desde el punto de vista de beneficios, está claro, es una transición de cambio de pérdidas a ganancias, pero también hay otro tipo de cambios, también a nivel psicológico, también en ese caso que pasaste a las small caps, ahora comentaremos esto porque tú eres trader de small caps, y vamos a ver un poco cómo se enlaza todo eso de una forma conjunta, ese cambio, transición desde todos los puntos de vista. Vale, bueno, a ver, obviamente el cambio fundamental fue el cambio de nicho, cambio de mercado. Ese último año, pues yo ya estaba dedicado a tiempo completo al trading, ¿vale? Había decidido darme un tiempo para probar a ver si el motivo por el cual no había podido dar con ello era que no le estaba dedicando suficiente tiempo, pues porque trabajaba por cuenta ajena y demás, ¿no? Y además tenía un trabajo que me exigía bastante dedicación en tiempo, más de lo habitual quizás. Y entonces pues decidí probar esto a tiempo completo. Claro, al principio lo que hice fue seguir por la misma línea que había ido los años anteriores, ¿no? Seguir con futuros, intentar exprimir, digamos, las últimas ideas que me quedaban para intentar llegar a donde quería llegar en ese mercado. Y en ese momento, bueno, no terminaba de conseguir los resultados que yo quería, lo que yo buscaba, y hubo un punto de inflexión que fue un viaje que hice que me obligó a desconectar
físicamente realmente de lo que era el día a día que estaba llevando, de operar, de buscar sistemas, de buscar estrategias y tal en futuros, me obligó a desconectar de tal manera que cuando volví a reconectarme tenía la posibilidad de reengancharme otra vez a donde estaba o probar algo totalmente nuevo. Y fue ahí cuando decidí pues dar el salto a Small Caps, más que nada porque ya llevaba un par de añitos controlando un poco gente de este mercado y lo que hacían y tal, y siempre había tenido pendiente darme una oportunidad en él, más que nada porque antes no había podido, porque es un mercado que sí que es verdad que exige demasiado tiempo, mucha dedicación, muchas horas de pantalla, y entonces no era compatibilizable con el trabajo que tenía por cuenta ajena, y decidí en ese momento pues probarlo y a partir de ahí empezaron a cambiar las cosas realmente. Interesante. Ahí, ¿Consideras que al final, perdona, consideras que los small caps requieren mucho más trabajo que el trading de futuros, por ejemplo? Quizás lo que requieren es más tiempo de pantalla, porque la acción está muy, digamos, muy separada a lo largo del día. Entonces tú, digamos, no está tan concentrado todo en torno a la apertura como puede estar en futuros, que a lo mejor puedes operar la apertura de Londres, ¿no? O de Europa, puedes operar luego la apertura por la tarde de Estados Unidos, y luego hay horas que es que no se mueve casi nada. En small caps no es tanto así. Sí que es verdad que hay puntos donde hay más actividad, pero está mucho más distribuida a lo largo de la sesión. Entonces eso te termina atando un poco a la pantalla si quieres aprovechar las oportunidades que hay y tienes que dedicarle muchas más horas. Ese es el tema. claro, en ese cambio de futuros que intentabas al principio y que no lograbas el resultado que buscabas a small caps, tú identificas que, o sea, es cierto que el cambio a ese otro tipo de producto es lo que de alguna forma te ha hecho girar, ¿no? Y cambiar los resultados, pero, o sea, ¿lo vinculas a únicamente el cambio a otro producto o a que ese otro producto se adapta mejor a ti como trader? No, claro, a ver, yo creo que hay de las dos, ¿no? Digamos, por el lado genérico, el producto yo opino que ofrece mejores posibilidades a traders retail para aprovecharlo, ¿no? Digamos, para convertirse en realmente para vivir de ello, vamos a decir. Pero luego, por el otro lado, obviamente, también está la cuestión de que se adapte a ti. Y en este caso, este estilo de operativa o este estilo de mercado, de movimientos, la volatilidad, los tiempos, todo, a mí personalmente siento que me encaja muy bien con mi forma de ser. Entonces, de ahí que el proceso de adaptación fuese tan breve, ¿no? Como que de repente todo encajaba y todo salía natural y no necesitaba forzar trades, no necesitaba forzar, digamos, la duración de los mismos. Yo qué sé, que a lo mejor en futuros recuerdo que lo pasaba mal si tenía que dejar correr una operación. Aquí no me pasa, porque sé que en futuros a lo mejor hacía una entrada o dos al día, aquí puedo hacer 20 o 30. Entonces, no sé, hay un montón de cosas, ¿no? Muy características de este mercado que por una cuestión u otra pues se adaptan mejor a mi personalidad y eso es lo que ha hecho que pues eso, la adaptación fuese más rápida y más cómoda. Plano y todo empieza a engranar. Mm. Sí. Hay una frase que se te atribuye a ti que es bastante lapidaria en relación al drawdown, ¿vale? Que comentas que es que al final un drawdown, ¿no? Que de alguna forma todos como operadores retail pasamos por ello, ¿no? Otra cosa es cómo lo vivimos, ¿vale? Que al final es una etapa vital, no es solo un tramo estadístico, ¿no? De tus resultados, pero claro, permíteme profundizar un poco en esa parte. O sea, ¿cómo consideras tú, o sea, cómo sientes tú un drawdown para que lo identifiques como una etapa vital y no únicamente como al final un resultado puntual dentro de una estadística? Bueno, al final quizás lo que hay que tener en cuenta es que todos son ciclos, ¿no? En el mercado. Al final el drawdown es parte de ese ciclo que se manifiesta en la forma en la que tú estás tratando de capitalizar las oportunidades que se presentan, ¿no? Si el ciclo de mercado entra en una fase en la cual tus estrategias no son capaces, no están optimizadas para aprovecharlo, digamos, entonces entra en una fase en la cual empiezas a tener más pérdidas de lo habitual, no consigues
capturar buenos recorridos y demás, eso se va trasladando a la curva en forma dependiente descendente, ¿no? Realmente es necesario que existan estas fases de ciclo porque son las que generan que nuestra contrapartida, en mi caso la gente que hace largos, porque yo solo hago cortos, pues yo que sé, se acomode, empiece a tomar más riesgos de los necesarios, empiece a entrar en puntos en los cuales pues la esperanza matemática no es tan favorable para ellos, y eso es lo que genera que de repente un día o una semana cambie otra vez el ciclo y toda esa gente que se ha sobreconfiado, que ha cogido malos hábitos y demás, vuelva o empiece a tener resultados mucho peores que en mi caso pues serían resultados mejores, ¿no? Entonces es una parte del ciclo para mí, y los drawdowns realmente son pasitos hacia atrás para volver a salir más rápido. A nivel de cambio de sistema, a nivel de lo que operabas antes con futuros y lo que operas ahora con small caps, claro, el cambio también está un poco en la sistematización de tu forma de operar, ¿verdad? Claro, la sistematización va de la mano mucho de la parte también del estudio de backtesting, del estudio estadístico, porque lo puedes categorizar, lo puedes cuantificar, ¿no? De alguna forma. ¿Cómo ha cambiado? Porque no sé si hacías un tipo de trading de futuros más discrecional o también sistemático. ¿Cómo ha cambiado en ese sentido, a nivel psicológico, la forma? Ya nos has dicho, por ejemplo, que la parte de futuros, pues esperar la finalización de una operación. No sé si tiene que ver eso también con la parte de testear previamente ese sistema, con la parte de tener conocimiento bastante objetivizable de lo que estás haciendo, de lo que estás operando. ¿Cómo ha cuadrado todo eso? Porque de alguna forma yo extraigo de lo que dices que es como que hay como un encaja todo, es como que encajan un montón de piezas y en el momento en el que encajan esas piezas, pues dices, hostia, venga, clic, aquí es donde tengo que estar. Explícanos un Sí. poco eso. Bueno, a ver, yo creo que obviamente la sistematización es una pieza fundamental en que todo encaje, más que nada por cómo soy yo, que tengo una predisposición a ese tipo de mentalidad muy numérica, muy cuantitativa, ¿no? Necesito tener respaldo de estadístico de las decisiones que voy tomando para que tengan sentido para mí, ¿no? Y para que me sienta cómodo tomando una posición, tomando un profit o tomando una pérdida, ¿vale? Entonces, eso es desde luego fundamental, pero también te digo que durante mis años previos en futuros, incluso en los anteriores en Forex, también traté de utilizar este enfoque, incluso un pasito más allá, porque no solamente era sistemático, sino desarrollé, bueno, programaba algoritmos, ¿no? Estrategias algorítmicas, entonces ya ni siquiera tenía que operarlas manualmente como hago ahora. Realmente es lo mismo, pero antes lo podía hacer automáticamente, ahora no. Y realmente tampoco llegué a estar 100% cómodo en ningún momento, pues porque, porque esas otras partes del pastel no estaban completas, ¿no? La parte de backtest, sí. La parte de, pues vamos a decir, de la operativa, de tener una estadística por detrás que apoyase lo que estaba haciendo, sí. Pero luego había otras cosas que no estaban tan presentes, como por ejemplo, algo tan... Antes de continuar con la charla, que confiamos en que estéis disfrutando muchísimo de Sergi Down, recordaros que tenéis en el comentario destacado de este vídeo el enlace para poder descargaros el manifiesto del trader antifrágil, que no deja de ser una hoja de ruta, una guía, un mapa que todo operador aspirante a tener éxito en los mercados financieros debe seguir o debería seguir. En cualquiera de los casos lo tenéis ahí para descargar. Confiamos en que os aporte valor y sin más dilación continuamos con la charla. tan básico como el número de oportunidades. A mí me tranquiliza mucho saber que cuando entro en una operación, esa operación puede que sea en un día normal, un día medio, una de 30. Entonces, si es un stop inmediato, no me supone nada porque sé que me quedan 29 en todo el día. Sin embargo, en futuros o en Forex, pues a lo mejor era una al día, dos al día o una a la semana, yo qué sé, dependiendo de la volatilidad del mercado.
claro, eso me trasladaba a mí una presión, aunque yo supiera que estaba refrendado por estadísticas, datos y demás, me trasladaba una presión de decir, hostia, es que si esto no sale bien, a lo mejor hasta dentro de 2 días no vuelvo a hacer una operación, entonces quiero que salga bien, ¿no? Y todo esto, pues, una cosa lleva a la otra, bla, 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 empiezas a intervenir y me era más difícil ceñirme al plan y dejar que las cosas funcionasen, ¿no? Claro, pero eso quizá va más con el perfil, ¿no? De uno. Es decir, tú tienes un perfil de ingeniero, tú eres ingeniero de formación y profesionalmente te dedicaste a ello. Nosotros también. Eso Con lo es. cual, al final somos muchos, ¿eh? Y el problema que tenemos, ¿no? De alguna forma es que nos afecta todo eso. O sea, nos afecta digamos, naturaleza incierta del mercado, ¿no? La incertidumbre al final que rige el mercado, porque estamos acostumbrados a fórmulas, ¿no? A ecuaciones, a fórmulas, a cosas concretas, ¿no? Y tener algo como ahí volátil nos hace sentir inseguros, ¿no? Y de la inseguridad al final nace pues el problema. El problema que es el que arrastra además todo lo demás, ¿no? Entonces, claro, tú dices, tampoco estabas haciendo una operativa discrecional, estaba refrendada en futuros, me refiero, por estadística. Hubo de todo, ¿eh? Hubo fases más discrecionales y hubo fases 100% algorítmicas, porque a lo largo de 8 años, como te imaginarás, da tiempo a hacer muchas cosas y probar muchas técnicas distintas. Claro. Vale, no, en ese sentido sí que es curioso que al final que confluya todo, ¿no? Y encuentres esos small caps que cuadran tanto contigo, ¿vale? En ese sentido, el, el tener muchas oportunidades, eso me capta la atención, el tema de tener muchas oportunidades te da más tranquilidad. O sea, tener 20, 30 operaciones al día te da más tranquilidad que tener una o dos. Como digo, eso depende del perfil. Al final, hay mucha gente que la alta frecuencia de operaciones le genera problemas, ¿vale? Problemas de, bueno, si son muy pacientes, son muy serenos, son muy... esperan la mejor oportunidad y ya está, ¿no? Y tener muchas operaciones les puede tensionar, ¿no? De alguna forma. En tu caso, quizás al revés, quizá entiendes que por tu perfil, en ese sentido, tú eres un perfil más nervioso y necesitas más acción, más dinamismo. ¿Por qué crees que puede ser eso? Bueno, la verdad es que no me tengo yo por una persona muy nerviosa, más bien todo lo contrario, pero por lo que sea, quizás más que nervioso sea ansioso, ¿no? Con el querer ver ¿Vale? resultados ya. Entonces, eso sí que es verdad que, em, claro, cuando yo digo que en futuros, por ejemplo, en Forex, no encontraba lo que estaba buscando, no me refiero simplemente a que pues no encontrase sistemas ganadores. Es que no eran lo suficientemente ganadores para lo que yo buscaba. Entonces, yo me acuerdo de encontrar sistemas que bueno, tenían un profit factor, yo qué sé, 1.7, 70 y pico, algo bien, decente. eh, con- no me parecían lo suficientemente buenos, pero luego me encontraba por ahí datos, pues yo que sé, a través de páginas de estas de, pues tipo DarwinX o Collective2, que puedes ver estrategias de otros traders y estaban en métricas similares a las que me daban estos sistemas. Pero claro, yo echaba cuentas y decía, joder, vale, tengo tanto dinero, entonces voy a ponerlo en una cuenta con este sistema. Si todo sale bien, que esa es otra, ¿no? Porque pasado, aunque tengas tus formas de comprobar la robustez de los sistemas, pues puede que haya sobreoptimización o puede simplemente que haya un cambio de régimen de mercado, pueden pasar muchas cosas. Asumiendo que todo fuese bien, yo echaba cuenta y decía, joder, es que con esto no me da para vivir del trading. O con esto me va a dar para vivir del trading dentro de 3 años, 4 años. Y si todo sale bien, insisto. Entonces, eh, ahí es donde está el tema, que para mí nada era lo suficientemente bueno y por eso seguí buscando otras cosas, ¿no? Y aquí, pues, no sé, ya te digo, serán ansias de que las cosas salgan bien pronto, será ambición porque salgan muy bien, no lo sé. Pero en este nicho de las small caps fue donde encontré todo ese conjunto de condiciones que eran las que yo estaba buscando para que se diesen las cosas tal y como yo las quería, las estaba buscando, básicamente. Interesante lo que dices porque además, o sea, da a entender que te conoces muy bien en el sentido de lo que realmente quieres encontrar en el mercado o en el producto financiero para poder operarlo. Pero por cerrar un poco el tema de la frecuencia de operaciones, porque me ha quedado una cosa en el tintero.
O sea, coincido contigo en que si tienes una frecuencia muy amplia, pues bueno, te desapegas un poco del resultado puntual de esa operación, ¿no? Porque sabes que, bueno, de forma inminente, en breve, tendrás otra opción, ¿no? Pero claro, en el otro lado de la moneda está el impacto emocional que tiene una racha de X operaciones. Claro, si hablamos de 30 operaciones diarias, ¿no? Por poner una media, 20, lo que sea, da igual, no importa. De 20 operaciones, si tienes una racha de que la mitad te han salido perdedoras, claro, eso psicológicamente puede ser una merma importante, o sea, puede tener un impacto grande. En tu caso, ¿cómo manejas eso? Bueno, ahí es donde entra todo el tema del backtest, ¿no? Donde yo tengo estadísticas de lo que es un día medio, de lo que es un día muy malo, de lo que ha sido en el pasado también. Entonces, lo primero que hago cuando tengo un día muy malo eh, es irme al backtest o incluso a los resultados que ya tengo, porque ya llevo ya 2 años, ¿no?, operando algunas de estas estrategias. Entonces ya me voy a mi Excel donde tengo todo esto y miro a ver cuándo fue, o sea, si ha habido un día tan malo como el de hoy, ¿no? Y lo miro en Rs, porque es verdad que cuando estás sumido en un proceso de escalado del site, ¿no? Pues cada vez los resultados en dólares son mayores para bien y para mal. Entonces, el peor día y el mejor día siempre va a ser a futuro, ¿no? Cuando estás creciendo. Entonces, eso te lleva a pensar que, uy, hostia, yo qué sé, la primera vez que pierdes 200, dices, nunca había perdido 200, pero a lo mejor te pones a mirar y en Rs ese día no ha sido tan malo como otro que tuviste hace 3 meses, que perdiste $50, pero como incrementaste el riesgo, pues en dólares parece más, en Rs es menos, ¿no? Entonces me gusta siempre traducirlo a Rs e irme al histórico, al backtest y a todo y decir, oye, a ver, hoy he perdido, pues yo qué sé, 8 Rs. ¿Ha habido algún día así en el pasado? Y ya ves que, pues mira, pues no solamente hubo uno, hubo 5 días así y es que hubo uno que perdí 12. Entonces ya, bueno, fue un día malo, pero no fue una hecatombe. El día que me venga uno de 12 Rs con el tamaño que tengo ahora, entonces sí que me voy a enterar. Y ya te vas haciendo la idea mentalmente también, este ejercicio que lo hago casi todos los días, te vas haciendo un poco la idea de lo que te espera a futuro con los cambios de tamaño de posición que vas haciendo y demás. Entonces, para mí los datos son todo. Es lo que me da calma realmente. Tú es una mentalidad prácticamente estoica, ¿no, Sergio? Es que sí, sí, O sí. sea, prepararte para lo que viene, o sea, antes de que ocurra ya me he preparado. Con lo cual también nos encanta porque eso es antifrágil, ¿no? Me estoy preparando y estoy ya viendo las consecuencias de lo que podría ocurrir antes de que ocurra y yo ya estoy preparado. Eso es súper, súper potente, súper interesante para afrontar a malas rachas porque ya estás visualizando cómo serán antes de que ocurran. Que eso, para los que empiezan, es la lápida total. O sea, es el gran, 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 gran problema. O sea, a nivel de mentalidad me parece súper potente lo que haces. Hay un número, mira, yo hay un número que tengo en grande, tengo pocos números en dólares puestos en grande, digamos, en mi Excel, pero hay uno que le doy mucha importancia, que es el máximo drawdown al que me estoy exponiendo, ¿no? Base al histórico, por mayorizado, porque, bueno, por dar un margen de seguridad, cada vez que tú cambias el tamaño de tus posiciones, el size, ¿no?, como decimos en small caps, pues alteras un poco la expectativa del máximo drawdown que vas a tener al futuro. Entonces, cuando va subiendo el tamaño, va subiendo también la cifra del máximo drawdown, ¿no? Pues esa cifra me la tengo puesta en grande en la hoja donde calculo el tamaño de las posiciones para, según la actualizo, verla y decir, vale, estoy subiendo el riesgo, pero no solamente con la expectativa de ganar más, sino tengo que aceptar que a partir de ahora, si viene una racha negativa, esta cifra que estoy viendo aquí va a ser la que voy a perder. Entonces, lo hago de hecho más para entrenarme mentalmente ante lo negativo que ante lo positivo. Lo positivo como que es más fácil de aceptar, en mi caso al menos. ¿Y defines un límite? Es decir, nosotros a veces con los alumnos comentamos, ¿no?, que al final todos son números, son métricas, son estadísticas, pero hay algo que es más impalpable, que es el riesgo que uno puede asumir como máximo, ¿no? Mentalmente, psicológicamente, porque en la hoja, pues todo cabe, ¿vale? Los números ahí, pues son números, pero al final tú no los recibes igual. Ya decías, pues las pérdidas inicialmente, $200 al principio,
pues te parecían algo súper altísimo, ¿no? Y ahora mismo probablemente no. Bien, eso va cambiando, pero hay un límite también. ¿Tú crees que hay un límite máximo que digas, hostia, si pierdo 200.000 en una operación, pues evidentemente no lo voy a aguantar? ¿O sí? Yo creo que sí que hay un límite. Yo siempre he dicho que iba a escalar el tamaño de mis posiciones hasta que o bien llegase a mi límite mental o bien llegase al límite de liquidez del mercado. El tema es que no estoy llegando a mi límite mental y estoy ya, digamos, no estoy llegando a mi límite mental de lo que puedo gestionar o de lo que puedo aceptar operación a operación o día a día, sino que estoy llegando a un límite mental en el cual ya estoy pensando en que el riesgo al que me expongo por un eventual cisne negro ya no me compensa. Entonces no es lo mismo, como que la cifra de lo que está contemplado que pueda pasar sí la puedo aceptar y puedo aceptar más, pero es ya el riesgo de lo que no está, digamos, de lo que se sale de lo ordinario, lo que me preocupa y lo que sí que me estoy encontrando ahí un límite mental que me impide, o que me pide más bien prudencia, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que buscas constantemente, además, es comodidad. Es decir, es que esa presión, venga de donde venga de un escalado muy masivo o venga de un posible cisne negro, de alguna forma no te perturbe para que no destruyas tu cuenta. A fin de cuentas, todos estamos en ese momento, o sea, todos estamos a un solo clic de tirarlo todo por la borda. Entonces, entiendo que va por ahí. Sí, sí, casi que la única distinción que yo hago en este caso es que no es lo mismo hacer tú el clic porque perdiste el control que hacer el clic al mercado el que te saque con algo, digamos, atípico, yo qué sé, no, que no sea un problema de que tú hiciste algo que no tenías que ver, que sea el mercado el que hace algo totalmente extraordinario, que en small caps pasan cosas muy, muy bizarras. O sea, imagínate, yo qué sé, es como si en futuros tú vas con 2 contratos y de repente, por lo que sea, o sea, tú cuentas con perderle, imagínate, $1.000 a una operación, o 1.500 o 2.000, y de repente pasa un evento de estos, yo qué sé, las Torres Gemelas otra vez, algo así, y de repente hay una vela que se va un 10%, bueno, no podría porque hay los circuit breakers, ¿no? Y todo esto, pero imagínate, yo qué sé, o dejas una posición overnight y el lunes abre aquello un 10, un 15% por abajo que no ha pasado nunca. Hostia, pues a lo mejor tus $1.000 que esperabas perder son 200.000 o yo qué sé, o 100.000, no lo sé cuánto sería. Pues este tipo de Black Swan, de cisne negro, de evento totalmente inesperado, de magnitudes desproporcionadas, en small caps es mucho más habitual que en cualquier otro mercado. Entonces, claro, tienen que darse muchas circunstancias para que te afecte, porque no solamente tiene que pasar contigo dentro, tiene que pasar contigo dentro en el lado incorrecto del movimiento, porque hay cisnes negros que te benefician. Tienen que pasar muchas cosas, ¿no? Te tiene que pillar cargado con un tamaño lo suficientemente alto como para que te haga daño, pero si todo eso pasase, te expones literalmente a quebrar la cuenta, ¿no? Entonces, ya no es una decisión de, yo qué sé, perdí la cabeza porque estoy perdiendo hoy mucho más de lo que pensaba, voy a meterle un all-in y esa operación sale mal y entonces lo pierdes. Hostia, eso para mí es culpa tuya, lo otro no. O no hasta cierto punto, porque sí, podrías decir que es culpa tuya por meter un riesgo quizás demasiado alto para las cosas que podrían llegar a pasar una vez al año. Pero bueno, ya es. Yo hago esa distinción, ¿eh? No sé si tiene sentido. Y te sientes cómodo con esas características de mercado al final, porque, o sea, el mercado de futuros ya de por sí, vale, es un mercado con bastante riesgo, ¿no? Muy apalancado, pero claro, o sea, no existen esas coyunturas que comentabas tú hace un instante. Claro, eso no deja de ser otra vez piedras dentro de la mochila y peso emocional, ¿no? Claro, bueno, la parte o lo que hago para sentirme cómodo, digamos, dentro de lo que cabe, obviamente ese fantasma siempre está aquí y es bueno que esté porque si no es cuando empiezas a hacer cosas raras, pero digamos lo que hago es tomar todas las medidas que se me ocurren para mitigar el que si pasa esto me pille dentro, ¿no? Entonces, yo qué sé, eh, hay ciertas horas a las cuales esto es más probable que pase que a otras porque hay menos liquidez. Hay ciertas acciones que por el float que tienen es más probable que pase porque
hace falta mucho menos dinero para moverlas. Hay acciones que son de ciertos países que son más proclives a hacer cosas raras. Entonces, todas estas cuestiones y otras tantas van haciendo, digamos, que si tú pones medidas en torno a ellas, pues reduces o mitigas el posible riesgo que tú estás asumiendo y luego llegará otro conjunto de condiciones que no son ni de ese país, ni con ese float, ni en esa hora, y pasará el Black Swan y te pillará y te lo comerás. Pero por lo menos reduces la probabilidad de que te pille. Y esa es la manera en la que yo intento convivir con ella. Muy bien. Hostia. Bien, Ujú. ahí, bueno, ahora tienes una posición, digamos, aventajada, ¿no, Sergio? Porque ya has conseguido mucho y además en poco tiempo. Pero claro, estuviste mucho tiempo en la travesía del desierto, ¿vale? Esos 8 años inicialmente. Ujú. ¿Cómo al final superaste, digamos, el estar todo ese tiempo luchando con la presión de obtener resultados, de ver a tu alrededor, pues, gente que sí tenía resultados, o aparentemente, que esto también es muy relativo siempre? ¿Cómo afrontaste ese camino y comparándolo también como ahora, ¿no? Que sois una comunidad de traders operando small caps, además de habla hispana, que compartís mucho los resultados públicamente y tenéis unos resultados súper espectaculares. En el mundo de futuros esto no va tanto así, ¿no? No se comparte de esa forma. Am, bueno, todos tenemos nuestras razones o nuestro pensamiento en el hecho de compartir o no compartir, pero, hostia, yo creo que eso sí que es un cambio muy grande para ti, ¿no? De dónde venías, sin resultados, ya sabemos todo eso. Ahora en la posición que tienes, que además compartes todos los resultados. ¿Cómo pasaste esa presión en ese momento inicial y cómo has dado el cambio a lo que tienes ahora? Vale, bueno, matizo antes de responder. Hace como 3 meses o así que dejé, o sí, 3, 4 meses, que dejé de compartir mis resultados públicamente Ah, en X, o sea, en Twitter. Antes tenía la cuenta conectada a Kinfo bueno, pues puse un tweet por X de que a partir de ahí iba a dejar de compartirlo, más que nada porque estaba compartiendo ya cifras que atraían a un perfil de trader o de no trader que no quería traer, ¿sabes? La gente que se te aproxima al principio, o que se me aproximaba al principio, era gente que tenía el mismo background que yo, la misma historia, de haberlo pasado mal o de estar pasándolo mal, ¿no? Y de no encontrar a lo mejor el camino y de ver a lo mejor una luz ahí, ¿no? E intentar buscar la manera de seguir un camino similar al que había seguido yo, ¿no? Pues obviamente con el mismo objetivo. ¿Qué pasa? Llega un momento en el cual empieza, empieza a aparecer gente que va detrás de lo que brilla, ¿no? Y lo que brilla son las cifras, y como son cifras muy altas, pues brilla mucho. Y entonces ya no son traders, ya no es gente que quiere ser trader, es gente que quiere pegar el pelotazo y cosas así. Y no sentía ninguna necesidad de atraer ese tipo de perfil. Bueno, dejé de compartir resultados a partir de entonces y bueno, sigo compartiendo cosas y demás, y ideas, reflexiones, como hacía antes, pero ya sin tantas cifras, ¿no? Sin mostrar tantas cifras. Entonces, bueno, ya volviendo a tu pregunta, a ver, obviamente durante esos 8 primeros años, como decía antes, hubo muchas fases en las cuales me sentía un paquete, o sea, me sentía que no valía para esto, porque no solamente veía gente que sí le iba bien, sino gente que conseguía alcanzar la rentabilidad mucho antes de todo el tiempo que yo ya llevaba acumulado dedicándole a ello, ¿no? Gente que, yo qué sé, yo cuando llegaba a 3, 4 años, gente que en 2 estaba viendo resultados. O cuando llegaba a 5, que en 3 estaba viendo resultados. Y eso como si iba incrementándose por mi lado, porque cada vez estaba más tiempo y no conseguía lo que quería, pues cada vez eran más los que, aun con 5 años, ya lo habían logrado. Y yo estaba ya en 7 o en 6. Entonces, obviamente, pues para mí fue, bueno, te genera muchas dudas, obviamente. Piensas que, pues yo qué sé, que no estás haciéndolo bien o que eh, ellos tienen algo que tú no tienes, bien sea cualidades, bien sea conocimiento, bien sea lo que sea. Y eso es lo que me llevaba a seguir buscando, ¿no? Seguir buscando distintos mercados, distintas técnicas,
aprendiendo muchas cosas porque no sabía detrás de qué piedra iba a estar el premio, ¿no? Y ahora, pues, obviamente, ese cambio de realidad y como dices, la transparencia que existe en Small Caps con compartir resultados y que haya tanta gente pues que está consiguiendo buenas cifras, yo creo que es positivo para la comunidad, en el sentido de que cada vez es más palpable que es posible conseguirlo, ¿no? Porque cada vez hay más gente compartiendo resultados, puedes ver sus días buenos, pero también sus días malos. Hay mucha gente que comparte los resultados todos los días, entonces tú puedes ver que sí, que la curva tiene un aspecto increíble, pero que hay días que pierden, pues yo qué sé, 3.000, 5.000, 10.000, 15.000, lo que sea. Cada uno está en unos rangos porque está en un momento de su carrera, pero para mí es muy sano que se muestre la realidad de lo bueno y lo malo que hay detrás de todo esto. Y por lo que sea en Small Caps, pues hay esa cultura que por suerte es así, porque precisamente eso fue lo que me atrajo a mí en primera instancia a este nicho, ¿no? Quieras o no, cuando estás en esa vorágine de buscar a ver qué es lo que funciona, pues a todos nos pasa, ¿no? Que el resultado atrae, ¿no? Ver resultados de gente, tú quieres ver qué es lo que funciona y a quién está yendo bien, y eso es la mejor forma de verlos con los resultados que están obteniendo. Y aquí fue donde entró, pues en concreto una página web que se llama Kinfo, que es como de verificación de trades, ¿no? Y bueno, Edu, el perfil de Edu Trades, que lleva muchos años compartiendo, bueno, con sus cuentas conectadas a este perfil, entonces se podían ver sus resultados, ¿no? Entonces, ver los resultados que él estaba obteniendo día tras día, mes tras mes, semana tras semana, todo constantemente verde, con días malos, sí, pero que lo recuperaba bien o lo recuperaba pronto, pues eso me fue haciendo que me llamase la atención. Por otro lado, surgió también gente por aquí, por España, Xavi Comas, que también compartía sus resultados día a día, y decías, hostia, esta gente, ¿cómo puede ser que esté haciendo estas cifras con esta consistencia si yo aquí me las veo, yo qué sé, canutas para conseguir hacer $200 en un día, ¿no? Entonces, esa transparencia a mí fue lo que me atrajo realmente. Entonces lo valoro mucho y lo agradezco mucho de la gente que lo sigue haciendo y que a nivel comunidad yo creo que tiene un impacto, ya te digo, más positivo que el negativo. Muy interesante. Sí, sí, muy loable. Em, 8 años sin resultados es mucho tiempo, ¿vale, Sergi? Eso es bastante obvio para todo el mundo. Claro, eso, o sea, puede ser increíblemente largo, puede ser una muerte en vida, puede ser una tortura. Claro, ahí habrá habido problemáticas muy variadas, habrá habido todo tipo de tropiezos, pero si intentamos buscar, si lo tienes identificado o fresco, ¿cuál ha sido el mayor error que consideras que has tenido que sufrir en ese periodo, ¿no? El mayor tropiezo psicológico y quizás, o sea, ¿cómo realmente te has dado cuenta de ello? Bueno, no sé si es el mayor tropiezo psicológico. Lo que más me ha ralentizado en este proceso, lo que más años me ha costado, yo creo que ha sido el quedarme en el sitio incorrecto más tiempo del necesario. Es decir, encariñarme con una metodología o encariñarme con un mercado o con un estilo, eso fue lo que más tiempo me ha costado, porque realmente lo que veo a todo lo pasado, claro, desde el punto en el que estoy, lo que veo es que fue llegar, entre comillas, muy entre comillas, pero fue llegar a Small Caps y besar el santo. Entonces, quiero decir, ¿por qué? Porque todo se acomodaba. Sí que es cierto que sin unos años previos de aprendizaje y de, yo qué sé, de desarrollo mental, pues, de experiencia realmente, sin unos años previos no hubiese sido así. No hubiese sido, si hubiese empezado en Small Caps el primer día, no hubiese tenido la misma trayectoria ni en mis sueños, imposible. Porque sí que hay muchas cosas previas que fueron necesarias, pero no 8 años. O sea, de esos 8 años me sobran 5, yo creo. Y esos 5 probablemente los perdí, bueno, no, los perdí en que no sabía, no quería darme cuenta de que no estaba en el lugar correcto. Y también pues porque no sabía que había un sitio mejor, porque
Si hubiese sabido que, pues yo qué sé, que probando en distintos mercados iba a llegar a dar con la tecla antes, pues lo hubiese probado, ¿no? Hubiese estado un tiempo en futuros, hubiese estado un tiempo en opciones, otro en forex, otro en tal, hasta que llegase a lo que me funciona. No lo abordé así, sino que más bien lo que estaba buscando era, pues yo qué sé, un mentor o una comunidad que estuviese teniendo buenos resultados en el mercado que fuese, con el estilo que fuese y de la manera que fuese, ¿no? Y tratar de asimilarlo para mí. Cuando a la vista está que la clave, por lo menos en mi caso, estaba más bien en encontrar lo que a mí me funciona, no lo que a otros le funciona para intentar aprenderlo yo. ¿Tú te presionaste para, bien, simplemente como curiosidad, operabas con algún sistema concreto que fue el que te hizo dar de cabezazos en la pared durante tanto tiempo en futuros? ¿Fue culpa, entiéndeme, entre comillas, de un sistema en concreto que creías que debería generarte beneficios y no lo hacía y tú insistías? ¿O fuiste dando vueltas por distintos sistemas en futuros? Probé distintas cosas, sí. Probé distintas cosas. Quizás me quedé lo que más tiempo operando con Order Flow, que además me gustaba porque me daba muchos argumentos, ¿no? Para posicionarme en una u otra dirección y como que era un estilo de lectura muy en tiempo real que, no sé, como que yo estaba cómodo operando de esa manera y veía que realmente las decisiones que podía tomar en base a ello tenían sentido. Entonces, eso, el que me gustase fue lo que hizo también que estuviese quizás más tiempo de correcto con ello, porque si me hubiese ceñido únicamente a mis resultados, yo qué sé, no te voy a decir en 6 meses, que quizás es poco, pero a lo mejor en un año, año y medio, si ves que la cosa no progresa, estando con un mentor ya también, pues no sé, ¿sabes? No sé hasta qué punto tiene sentido seguir prolongando la agonía. Eh, Más sabiendo que realmente tampoco es que yo sea de los que piensa que hay una única metodología, un único mercado, un único estilo que funciona. Funciona prácticamente todo si lo aplicas en el sitio correcto o en el contexto correcto o en el momento correcto, ¿no? Entonces, quizás pues eso lo que más me retuvo. Pero al final, nosotros comentamos muchos. A ver, es que esto que acabas de decir es muy chulo porque mucha gente cae en esa tentación, pero sin saberlo. Nosotros preguntamos muchas veces a alumnos, es una pregunta directa y es: ¿quieres ganar dinero o quieres tener la razón? ¿No? ¿Quieres pasártelo bien y tener la razón? Porque la gran mayoría no lo sabe, pero es la segunda opción, ¿vale? Y eso al final cuesta mucho de averiguar, cuesta mucho de ser humilde para reconocerlo, cuesta mucho, o sea, cuesta muchísimo. Y quizá es una de las grandes pruebas, ¿no? que afronta la gente. Reconocer que quizás no. O sea, es un tema dopamínico también. Es una ludopatía. O sea, estás delante de la pantalla con tu order flow, como decías tú, con, yo qué sé, con lo que sea, con market profile, volume profile, mil cosas que hay para juguetear, ¿no? O sea, juguetes hay muchísimos, ¿no? En el mundo del trading y al final, claro, tienes para entretenerte muchas cosas. Donde estás ahora mismo en small caps, quizá es mucho más estudio, datos, cuantificar, estadística, entre comillas, más aburrido, ¿no? O sea, a alguien quizás como dices, ¿no? Le sorprende tus ganancias y queda maravillado. Dice, hostia, yo tengo que hacer esto, ¿no? Porque si este está consiguiendo esto, tiro a la basura todo Wyckoff, Volume Profile, Price Action, da igual, todo, a la basura. Y voy a hacer lo que hace Sergio. Um, pero no es tan fácil. Es decir, claro, al final es aburrido, es monótono, ¿no? Y siempre decimos que el trading bien hecho es aburrido. O sea, si al final es aburrido, es hacer siempre lo mismo, volver con lo mismo, estadística, a revisar la estadística. De hecho, tú lo has argumentado fantástico. Decías, cuando tengo alguna duda, voy a la estadística, voy a mi Excel, voy a ver los números, voy a reforzar un poco esa idea, objetivizar lo que estoy haciendo. Eso es lo que te da fuerza para seguir, para psicológicamente estar preparado para seguir. Hostia, me Sí, correcto. parece, me parece muy chulo. ¿Tú lo ves a tu alrededor eso? Las ansias de
probar cosas y al final no tanta direccionalidad en el hecho de ganar dinero? Evidentemente yo creo que eso es algo que nos pasa a todos en algún momento, yo creo, de nuestra fase de desarrollo como traders, que caemos en el querer tener razón y de ahí se derivan un montón de problemas psicológicos que se plasman en la curva con una pendiente descendente, ¿no? Sí, claro que lo veo también en small caps, sobre todo en gente que llega nueva, mucha gente que digamos, viene de otros mercados y viene con sus ideas de otros mercados a intentar plasmarlas aquí. Entonces, como que viene a querer tener razón, porque esto me funcionaba en Forex, entonces aquí me tiene que funcionar también. Y es que a lo mejor las reglas del juego aquí son distintas, ¿no? Entonces, hacer eso que hacías ahí y funcionaba, aquí no funciona, o en futuros, aquí igual no funciona, ¿sabes? Entonces, vamos, esa frase sí que la he escuchado mucho de gente que viene con este perfil, no, no, esto tiene que funcionar porque a mí me funcionaba en el otro lado. Y aquí si hay más oportunidades, si hay más volatilidad, pues si allí ganaba 1, aquí voy a ganar 100. Ya, pues a lo mejor no, a lo mejor aquí pierdes, ¿sabes? ¿Y cómo se blinda Sergio ante esa coyuntura, ante esa problemática? Personalmente, eh, bueno, a ver, en mi caso, como hago todo, digamos, todo lo backtesteo, todo lo tengo sistematizado, todo es objetivo, no hay... Yo la razón me la gano fuera de horario de mercado. No, una vez que me siento delante del ordenador, ejecuto lo que trabajé fuera de horario de mercado, ¿no? Y a partir de ahí, obviamente, soy humano, cometo errores, todo esto, y o se me van operaciones, a veces porque no puedes meterte, porque no te da, porque el precio se va a tu punto de entrada y a partir de ahí hace un movimiento muy rápido, no te da tiempo a entrar con el volumen que querías. Yo que sé, hay un montón de circunstancias. Todo esto digamos, te desequilibra mentalmente cuando estás operando y es un punto de origen posible para que pasen cosas raras, ¿no? Para que pierdas todo el control, vaya. Entonces, yo lo que hago siempre que me pasa esto es, bueno, al final de la sesión, comparar el resultado que tuve con el que debería haber tenido si lo hubiese hecho todo perfecto y medirlo en Rs, ¿no? Entonces, mi performance de hoy ha sido un más 0,2 o menos 0,3 en Rs, ¿no? Respecto a lo que obtuve menos lo que tenía que haber obtenido. Y entonces eso es lo que me mantiene, digamos, eh, eh, mentalmente centrado en ejecutar lo que tengo que ejecutar, ¿no? En no intentar salirme del guión porque, es que me perdí esta entrada, no, pues tengo que entrar, aunque sea peor, tengo que entrar aquí porque, yo qué sé, porque si no ya la lío, yo qué sé, desvirtúo las estadísticas, lo que sea. No, si no pude entrar donde tenía que entrar, lo dejo porque sé que la expectativa matemática ya no es la misma en el punto en el que está el precio actualmente y eso se va directamente a performance gap, a diferencia entre lo que debería obtener y lo que debería haber obtenido y lo que obtuve. Que luego hay muchas veces que pasan circunstancias de estas y te benefician porque no entraste donde tenías que entrar, resulta que el precio luego se te gira, hubiese sido una operación perdedora y no la tomaste porque estuviste despistado o yo qué sé, no estabas delante del ordenador cuando tenías que estar. Hay de todo, hay errores que te benefician, otros que te perjudican, pero yo lo intento mantener a distancia o a raya de esta manera, como, digamos, cuantificándolo como, vamos a decir, desviaciones respecto al resultado ideal y ya está. O sea, soy humano, pues, va a haber diferencias, todos los días miro esa cifra y voy construyéndome también una gráfica con eso para ver si estoy en una fase en la cual pues estoy continuamente perjudicándome, autosaboteándome, o al revés, o estoy continuamente haciendo las cosas mejor de lo que debería hacer. Muy bien, está fantástico porque tienes un perfil súper interesante, en ese sentido, muy, muy consciente de la parte matemática, la parte estadística, y te aprovechas de ella, ¿no? Para reforzarte tú mismo. Y eso es muy chulo, ¿no? Visto desde nuestra parte, entiéndete que nosotros somos como observadores sociales, ¿no? Porque, claro, nos dedicamos, vemos mucha gente y vemos cómo nos hablan, cómo, ¿sabes?
cómo reaccionan ante distintos aspectos del trading y en tu caso es muy, muy chulo. Bien, entonces, fíjate que nosotros también estamos construyendo una biblioteca antifrágil, la llamamos, ¿vale? Todo lo llamamos antifrágil aquí. Vale, en ese sentido, siempre nos interesa ver libros, referencias, documentos, películas, lo que sea, ¿vale? Que para ti ha sido muy relevante. Fíjate que habitualmente, yo en mi caso personalmente, pues tampoco, antes sí, pero ahora lo leo prácticamente nada de trading. O sea, todo lo saco de otras vertientes distintas, ¿no? Más de psicología, más lo que sea, ¿no? Por referencias que tú puedas tener, que sean del ámbito que sean, pero que te han ayudado a ser quien eres ahora mismo y a superar las dificultades. Bueno, yo creo que quizás ahí el germen esté en un libro, creo que se llama Sergio Fernández, el autor, que se llama Jefes, que fue un poco el que plantó ahí ese germen de querer buscarme algo por cuenta propia y lo que luego, una vez que apareció el trading en escena, hizo que dijese, mira, esto puede ser algo que me encaje, ¿no? Es un libro realmente de emprendimiento, no es de trading ni nada de esto. Ese quizás como punto de partida así un poco para la deriva que luego tomo todo. Ya más específicos de trading, a mí me gusta... No he leído muchos de los clásicos que existen y hay un libro que en habla inglesa es bastante conocido, no tanto en español porque creo que no está traducido, pero se llama Trade Mindfully, que es un libro que a mí me ayudó mucho porque es prácticamente un manual, no es un libro de estos que te lees y ya está. Tiene ejercicios prácticos, tiene tablas, entonces tú tienes que ir rellenándolas mientras lo vas leyendo y tal. Y está muy bien porque te ayuda a trabajar mucho la parte mental. Este libro me lo compré, pues no sé, hace 4 años o así, que estaba todavía en futuros, precisamente para trabajar esas carencias mentales que detectaba que estaba teniendo, ¿no? Y me ayudó mucho. Y de hecho creo que en el estilo de operativa que tengo hoy o en la mentalidad que tengo hoy tuvo mucha influencia. Todo lo que trabajé por entonces, me acuerdo mucho, cuando se me dan ciertas situaciones en el día a día, me acuerdo mucho de técnicas de las que describe este libro y demás, entonces, desde luego ese sería uno de los que pondría en el top como, digamos, valiosos, lo que más me han aportado, ¿no? Y luego, más allá de eso, pues me gusta mucho el autor este Michael Lewis, el que escribió... Flash Boys. Sí, mira, de hecho, estoy con Flash Boys. Mira, Flash Boys. Muy bien. Escribió también la de The Big Short, la serie de Losers que hay en Netflix, está basado en un libro que escribió él. Me gusta mucho las cosas que escribe, cómo lo escribe y está muy interesante. Este de Flash Boys me está interesando mucho, de hecho, porque además son cosas que pasan todavía a día de hoy en el mercado de small caps, entonces puedes realmente ver, o sea, puedes entender más de lo que está pasando ahí detrás de las pantallas leyendo este libro. Sergio, vamos a hacer una pequeña reflexión, ¿vale? Muy breve, ya verás. Nos vamos a montar en una máquina del tiempo y vamos a ir 10 años atrás, ¿vale? Y nos vamos a encontrar con ese Sergio, ¿vale? Contigo mismo, de hace 10 años, ¿no? Que está ahí lleno de ilusiones, ¿no? Como me imagino, ¿vale? ¿Qué le dirías a ese Sergio? Bueno, le diría que, pues eso, que no pase más tiempo del necesario en el sitio incorrecto. Obviamente entiendo que que no le puedo decir directamente mis estrategias y vete a small cap, ¿no? Obviamente sería lo ideal, ¿no? O compra Bitcoin, lo típico. No, pero si fuese así un consejo genérico y tal, pues sí, le diría eso, que no se quede más tiempo del incorrecto, o sea, del necesario en el sitio en el que esté, ¿no? Que hay muchas formas, muchos estilos distintos en esto del trading, que hay gente que gana en unos mercados, hay gente que gana en otros, no toda está en el mismo sitio, o sea, no se trata de encontrar ese sitio en el que las cosas funcionan, porque hay muchos sitios como este, y luego, pues, le diría que buscase un mentor, digamos, del que
en el que pueda confiar, con el que se sienta identificado, un mentor que le dé lo que pide. Es decir, si tú pides una persona que sea tranquila, pues no te busques un mentor nervioso porque no vas a encajar con él, lo que te diga no te va a cuadrar, ¿no? Si pides transparencia, pues busca un trader pues, que esté en Kinfo o en alguna de estas, en Darwiners, lo que sea. Si pides que sea discrecional, no te metas con un sistemático porque te vas a aburrir. Viendo las estadísticas, los números, todo esto que maneja, no te va a encajar, ¿no? Entonces, buscar algo muy de tu perfil y, sobre todo, pues eso, probar cosas. Probar cosas, al final, yo creo que, como decía, de esos 8 años que tuve de travesía por el desierto, hay muchas cosas que me sirvieron y que me sirven a día de hoy. Entonces, como dice el discurso este famoso de Steve Jobs en la universidad que ya no sé si fue en Harvard, que puedes esperar que los puntos se unan hacia adelante, los puntos se unen hacia detrás. Pues puntos, ¿no? De ir dibujando puntos por ahí y llegará un momento en el que todo tenga sentido hacia atrás, ¿no? Entonces, aprender, acumular puntos, no tener miedo a cambiar de nicho, de mercado, de estrategia, no quedarse mucho tiempo en el mismo sitio parado. Si no funciona, seguir moviéndote y encontrar lo que encaja para ti, porque hay algo, vas a llegar a un sitio, un momento, un estilo de mercado, una frecuencia de operaciones, de duración, de todo, que todo se va a acoplar a tu forma de entenderlo y va a ser mucho más sencillo de aprovechar y de explotar que no forzándolo, ¿no? En otro sitio. Fantástico, pues Sergio, ha sido un placer hablar contigo, hablar de estas cosas que quizás no estás tan acostumbrado a hablar, ¿no? Y con lo cual nos ha encantado que nos pudieras explicar porque nosotros aprendemos de todos los invitados, aprendemos un montón de sus reacciones, de sus vivencias, en tu caso, vivencias que son espectaculares porque has partido de un punto, travesía del desierto, y llegas a un punto de éxito en beneficios brutal y en muy poco tiempo, que eso no es tan habitual, ¿no? Bueno, y tú lo valoras, el primero que lo valora, con lo cual eso es espectacular, ¿vale? Con lo cual te agradecemos un montón que te has brindado parte de tu tiempo a hablar con nosotros y que nos hayas explicado todo esto. Nada, genial, yo agradecido. La verdad que ha sido una charla muy, muy cómoda, muy extendida. Lo que me esperaba, la verdad, viendo alguno de los otros vídeos que tenéis por el canal, así que nada, genial, tío. Fantástico. Sí, muchas gracias, Sergio. La verdad es que sí, eres un ejemplo bastante fiel del concepto de antifragilidad y creo que encaja muy bien. Muchas gracias por tu tiempo. Un Nada, muchas gracias a vosotros. Gracias, hasta pronto. abrazo. Chao. Bueno, Albert, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido Sergio? A mí personalmente me ha dejado sin palabras, la verdad. Fantástico, ¿no? Sí, es verdad. O sea, sí, totalmente. O sea, totalmente. O sea, nos deja sin palabras, pero ahora fuera de grabación lo decíamos, Sí. pero o sea, no por espectacular, porque, o sea, sí espectacular, pero en lo que valoramos nosotros, que es humildad, tener los pies en el suelo, ah, tener muy claros los fundamentos del trading. Cuando lo escuchas, ¿no? Al final dices, no, es que este no ha dado el pelotazo. O sea, podrá ganar 1.000.000 de euros, Mm. ¿no? Por lo visto. O sea, que sí, que lo gana. Pero, hostia, tiene muy claro cómo lo gana y tiene muy claro el riesgo de la exposición y lo que puede perder en cada momento. O sea, ese detalle de tengo un Excel que me dice la cifra en cada momento que puedo perder, hostia, claro, y manejando las cifras que maneja, pues imagínate la cifra que debe poner ahí, ¿no? Sí, sí, Con sí, lo sí. cual, tener la cabeza suficientemente amoblada como para aguantar todo eso y, y incluso, o sea, lo que le he comentado, o sea, es que tiene una mentalidad estoica prácticamente. O sea, no sé, es una mezcla, ¿no? de elementos que de hecho confluyen en quién es hoy en día y me quito el sombrero, o sea, que lo que ha conseguido yo creo que se lo ha ganado sobradamente, Sí. ¿vale? Con su mentalidad, su trayectoria y lo que ha hecho a lo largo del tiempo. Sí, sí, a mí me fascina, o sea, lo bien amueblado que está, ¿no? Lo bien centrado que está. Y luego además, o sea,
me sorprende muchísimo cómo se orienta cada vez que algo puede patinar, ¿no? Se orienta a sus resultados, a su Excel. Lo compara ahí. O sea, es decir, no deja ningún cabo suelto, no hay nada de improvisación, o sea, está todo perfectamente medido, sabe dónde mirarlo, ¿no? Sabe que mirarlo ahí además le permite de alguna forma regularse, ¿no? Y no perderse, no despistarse. O sea, creo que o sea, está perfectamente equilibrado y además lo que comentabas, creo que es ajeno a la cifra. O sea, me da la sensación cuando habla de su sistema, habla de Rs, ¿no? No habla de números, no habla de volumen neto, no habla de beneficios, ni siquiera habla de escalados, ¿no? Al final, no, habla de Rs y todo lo mide de esa forma. Es decir, es súper objetivo en ese sentido, va a lo que funciona, y lo replica, lo sigue ejecutando. O sea, me parece, vamos, me parece de gol, de 10. Sí, sí. Claro, ahí con lo que él hace, que tiene mucho de eso que ellos llaman lo del position sizing, vale, todo esto a uno le podría afectar mucho y viendo además de dónde viene, es decir, de estar esa travesía del desierto, insisto en eso, pero es que realmente mentalmente, como le comentabas tú, ¿no? Que 8 años es mucho tiempo. O sea, es mucho Sí, sí. tiempo para dar ahí, ¿no? Tumbos por distintos sitios, no dejarlo, ¿no? Y de golpe ver que, como dice él, llegar a los small caps y esto cambia totalmente todo y ya empiezo a ganar directamente. O sea, cuando ya 8 años sin ganar, ¿no? Esto ahora, primero, advertencia para todo el mundo. Con esto, yo creo que es conveniente que digamos, no tenéis que ir a small caps, ¿vale? Eso es. O sea, no queremos decir que estamos descubriendo ahora la panacea. No a small caps, y él lo ha dicho, ¿eh? O sea, es una cosa más, es una opción más que tú tienes. Hay muchas, la mayoría bien operadas son fantásticas, pero tienes que encontrar la tuya. Y él encontró la suya, ¿no? Y estar 8 años insistiendo, dando de cabezazos en la pared y encontrar algo que le cuadra, o sea, digamos que une todas las piezas que él tenía y que no creía que encajaran, ahora encajan todas, ¿no? Am, es fantástico, o sea, su historia, ¿no? De superación, o mejor dicho, de aguante, y luego aprovechar todo ese aprendizaje, porque él comentaba también, es decir, no creo que si llegara a los small caps en el primer año en el que estuve en el trading, hubiera hecho nada, ¿no? Ahora sí, a los 8 años, haber encontrado esto sí me permite sacar potencial. Con lo cual, esto es un aprendizaje súper interesante para todos. Y es que, aprende de tu recorrido. Todo lo que has vivido te ayudará para lo que tienes que hacer de aquí X tiempo. Y es un gran aprendizaje que no se vea como que tienes que ir rápido hacia un sitio, ir rápido hacia otro. Tienes que aprender de ti. Él aprendió mucho de él y ahora es quien es por lo que ha aprendido. Eso es. O sea, es súper interesante porque además los tiempos son relativos. Claro, o sea, 8 años es muchísimo tiempo, pero 8 años es una barbaridad para seguir insistiendo. Al final eso nos demuestra que puedes estar dando vueltas en círculos toda tu vida, ¿no? Y que luego, por otro lado, en un periodo de 1 año, de 2 años, ¿no? Entonces es cuando se dispara todo de forma exponencial. Es decir, que no hace falta tampoco un recorrido excesivamente dilatado, simplemente hace falta encontrar el sitio, hacer el trabajo adecuado, que todo se encaje y sobre todo que se alinee a uno mismo, que es lo que trataba de trasladar en la charla para que nos lo explicase, porque claro, al final puede inducir al error de, bueno, pues prueba una cosa, cambio, prueba otra cosa, cambio. No, no, tú tienes que encontrar algo en lo cual te sientas cómodo, estés alineado con lo que haces, ¿no? Con la forma de funcionar. Todos tienen sus pros y sus contras, ¿no? Y creo que ahí es donde realmente entra un poco el equilibrio. Y luego otra cosa importante que tratabas de inferir tú en tu comentario anterior es el hecho de que, o sea, de una forma o de otra hay que hacer una transición en ese desierto.
que no tienen por qué ser 8 años, ni mucho menos, pero hay que transitarlo, hay que cruzarlo, hay que pasar por ello, ¿no? Y hay que obtener el aprendizaje que eso te permite luego realmente, pues, situarte, ¿no? Y encontrarte a ti mismo en tu trading, que creo que al final es la clave de todo. Encontrarse uno mismo en su trading, ¿no? En el mercado, en el producto que sea, ¿no? En la forma que sea, en la operativa que sea, pero encontrarse sobre todo uno mismo. Creo que si no se hace esa transición, estarás infinitamente dando vueltas. La verdad es que fantástico, sí, sí. Sí, y además de todo esto podemos sacar un aprendizaje también, aprendizaje y algo práctico también para los que nos están viendo y están trabajando. Nos consta porque también nos han dejado comentarios, ¿no? Ahí en los vídeos en YouTube de que, bueno, hay gente que escuchando estas experiencias que compartimos y lo que estamos comentando semana a semana, pues están avanzando en su trading y están superando ciertos retos, están evolucionando. Y de eso se trata, ¿no? De utilizar todas las herramientas. Si nosotros podemos aportar herramientas, pues nos sentimos súper orgullosos, ¿no? Y lo que últimamente también vamos hablando, no es que al final todo se tiene que plasmar en algo. Y hoy podemos dar, incluso a partir de lo que nos ha contado Sergio y de lo que vamos hablando constantemente, a través de también el manifiesto y demás, podemos dar como una lista de chequeo, un checklist, ¿no? Que la gente se tome, quizá al pie de la letra, sería interesante que lo hiciera también, ¿no? Eso es. Ujú, No solo como algo vago, sino algo muy, muy, muy ujú, concreto. ujú. Yo empiezo por el primero, si te parece, ¿vale? Y el primer paso que podrían dar, que es, al final, tener todo muy descrito, escribirlo exactamente, ¿vale? Escribirlo, tener un plan, escribir su sistema exactamente, cómo funciona todo en un papel, ¿no? Tener todo bien escrito en un papel, en un Word, en lo que sea, pero que quede constancia de eso, ¿verdad? Ese sería el primer paso a hacer. Sí, eso es. Además, o sea, esas reglas que defines en ese Word, en ese papel, que estén perfectamente alineadas con lo que tú sientes que es el trading para ti, ¿no? Luego, por otro lado, una segunda parte al final, claro, tú tienes que comprometerte a replicar, ¿no? Ese sistema, ¿no? A ejecutar de forma disciplinada, de forma rigurosa y, sobre todo, a no cambiar nada durante un volumen mínimo de operaciones, ¿no? Al final, no tienes que tocar nada. Un volumen que también defines tú, pero no tienes que tocar absolutamente nada, ¿vale? Y esto, además, puede contrastar también con el hecho de que se decía en la charla de poder explorar otras cosas. No, calma, ya habrá tiempo de explorar otras cosas, pero primero, asegúrate de validar que durante un periodo de X operaciones, ¿no? De X tiempo, ejecutas esas reglas. Claro, y por último, al final, relacionado con esto, pues ya tienes que hacer el trabajo verdadero que te va a hacer evolucionar, que es mantener un diario emocional, algo, un diario que vaya más allá de la parte estadística, o sea, que te defina cómo ha sucedido esa operación dentro de tu cabeza, qué ha ocurrido, ¿no? Emocionalmente dentro de ti. ¿Lo Eso has es. pasado bien? ¿Lo has pasado mal? ¿Te ha alterado? ¿Cómo te has sentido? Bien, eso es muy importante y que lo hagas de cada una de esas operaciones que has hecho junto a lo que ya es puramente estadístico, ¿vale? Mantener pues un registro y todos los datos estadísticos de esas operaciones. Es muy sencillo, o sea, al final es seguir 3 pasos, tener muy claras las reglas, escribirlas, ¿vale? Para que luego no te las saltes tú mismo, porque si no las escribes y las tienes en tu cabeza, tú puedes creer que las sabes muy bien, pero tu cabeza es quien tiene el mando y puede hacer que se distorsionen estas reglas o cambien y tú no te des ni cuenta conscientemente. Con lo cual las debes escribir, eso es muy importante, ¿no? Y luego comprometerte, ¿no? Ese paso a paso, ciertas operaciones. Nosotros hablamos a veces de bloques de 20 operaciones, pero bueno, da igual. O sea, un periodo de tiempo, porque depende de la frecuencia. Hablamos de frecuencia también con Sergio, ¿no? Un sistema puede tener alta frecuencia, él tiene 30 operaciones al día, pero quizá en otros sistemas 30 operaciones se hacen en 2 meses, ¿no? Eso Con es. lo cual da igual, o sea, será pues un transcurso de operaciones. Creo que eso es muy sano hacerlo, ¿no? Y se puede sacar mucho beneficio.
Sí, sí, sí. Lo cierto es que si seguimos esos 3 pasos, al final, en poco tiempo, podrás empezar a percibir, resultados en si estás haciendo las cosas correctas o si no las estás haciendo, ¿no? En qué te estás equivocando. En si no eres disciplinado o si lo que tienes definido como sistema no se ajusta, ¿no? O simplemente te saltas tus propias reglas. No, te va Sí, a dar sí, datos objetivos, ¿no? Como hemos visto eso es. Sergio, que ahí tiene un repositorio de datos. Me imagino que, vamos, tiene que tener distintas perspectivas operativas vistas en Excel, en todo lo que haga falta. Hay que hacer eso, ¿vale? Hay que hacer eso. Hay que aproximarse al menos a eso, ¿vale? Esa es la mentalidad. Sí, es que si no, al final no tienes forma de poder medirlo. Y si no lo puedes medir, al final es como si no lo vieses, vas a ciegas. Sí, Muy bien. sí. Mm. Bien, y por Y último también nos encantaría que nos dejaran ahí en los comentarios experiencias de cada uno, que nos dijeran cuántos años llevan, ¿no? Sin resultados, paralelismo con lo que nos comentaba Sergio, y al final, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Qué ha sido su peor experiencia? ¿Qué es el gran reto que ha superado? Bien, eso nos encantaría verlo en los comentarios. mm, Y debido a todo eso, en ese contexto, ¿cuál es su objetivo? ¿Cuál es su gran reto a X tiempo? ¿Vale? En este caso podríamos establecer, pues, por ejemplo, unas semanas o un mes directamente. ujú. ¿Cuál es el gran objetivo que se propone? Que nos dejen comentarios, ¿vale? Y lo vemos. Compartir entre todos, yo creo que es también aprender entre todos. ¿Sí? Eso es. Y recordad que podéis descargaros el manifiesto, que lo tenéis en el comentario destacado, y poder avanzar en todo ello. Fantástico, pues nada más. Nos vemos la próxima semana. Sí, nos vemos la próxima. Hasta pronto. Hasta pronto.